Sean bienvenidos. Acaban de ingresar al búnker. Conversaciones que resuenan e historias que inspiran. Bienvenidos a este nuevo episodio del Búnker. Hoy estamos bien feliz, la verdad, número uno, llegar donde ustedes nos están escuchando. Hoy estamos a través de las redes, a través de YouTube, a través de Spotify y todos los miércoles que salimos a las 8:30 acá. Y las retransmisiones que se hacen los días sábados también. Es para nosotros una alegría saludarles a cada uno de ustedes. Los invitados que hoy tenemos, pues prácticamente son familia, amigos. Antes de estar iniciar a grabar, estábamos poniéndonos un poquito al día de todo lo que pues hemos conocido o coincidido en muchas situaciones, y para mí es un gusto darle la bienvenida a Ricardo y Chely Quinteros. Ricardo, pues salmista y pastor de Comunidad Cristiana Luminares, y Chely, pues su esposa. Bienvenidos al Búnker. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio, un honor estar acá. Gracias, Chely. Gracias. Ricardo, sí, también Josué, bienvenido. Sí, muchas gracias. La verdad que me da gozo verte y poder compartir contigo. Siempre es una bendición. Y qué lindo el programa Búnker también. Gracias. Recuerdo que estuve en un búnker, por cierto. ¿En serio? Allá en Alemania. Ok. En Berlín. Ajá. Tenían un búnker atómico, supuestamente. ¿Pudiste ingresar? Pude ingresar. De hecho, es parte como de un lugar turístico. Y te enseñan que para la Segunda Guerra Mundial lo crearon y pensando en las bombas atómicas y todo eso. Pero el problema es que ahí le explican a uno que después de 2 semanas ya no había manera de que los que estaban ahí en el búnker sobrevivieran. O sea, eso les duraba 2 semanas. No contemplaron el tiempo de estar ahí. Calcularon, pero bueno. Y de hecho ese es el concepto del búnker. Es como un lugar seguro, ¿verdad? Donde las personas pueden abrir su corazón y hablar y contarnos sus experiencias. Qué lindo. Sé que han recorrido mucho tiempo en el ministerio. ¿Cuántos años ya sirviendo, Ricky? Bueno, a tiempo completo, desde que el Señor nos llamó en el 2003, son 24 años. Vos sos el grueso de la mate, yo... Sí. La luna, ¿y cuánto es? Sí, pero... 23 vamos a cumplir, pero a tiempo completo, aunque ya servíamos. Claro. Pero estar full time viviendo por fe, sí, más de 20 años. Y pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque, claro. Como te he contado, yo trabajaba en mi carrera de ingeniería en computación en una institución financiera acá, pero pues se vuelve algo más fuerte que uno, y una emoción que Dios le da de poder estar disponible para Él, donde Él está abriendo puertas. Y es una cosa bien interesante cuando me preguntan del llamado, ¿verdad? Pablo decía, es una impuesta necesidad, y de alguna manera sentimos eso porque era como una necesidad y obligación que uno siente en su corazón de estar ahí para el Señor en el área donde Él le ha permitido servirle, ¿verdad? Claro. Pero también es una cosa que muchos preguntan por el tema económico. Yo acostumbrado a el salario todos los meses. Exacto. En la cuenta de banco, pero la verdad es que Dios es tan fiel, tan bueno, y cuando llama Él se encarga de proveer. De hecho, hemos visto ahora que nos tuvimos que cambiar de casa desde el mes de junio estamos en una nueva casa, pero para pasarnos teníamos que pagar casi el doble de lo que... Pero nos era funcional por la iglesia, porque todavía no tenemos un local propio. Claro. Y para las reuniones de obreros, de jóvenes, de matrimonio. Era una casa adecuada para eso, pero... y nosotros, viendo el presupuesto, decimos, no es como adecuado, no cuadran. Sabio. Pero es como que Dios te da una convicción. Y la verdad que la fe es eso, ¿verdad? Convicción. Y de que Él va a ser fiel, porque para Dios no es el monto no es problema, claro. Pero como que lo empuja a uno a mayores retos de fe, sí. y ver cómo la fidelidad de Dios
es un milagro prácticamente, es maravilloso, pero sí, prácticamente más de 20 años y agradecidísimos con el Señor del honor de servirlo. Excelente. Creo que tu paso de ir de la zona segura, ¿verdad? Entre comillas, del recibir, como tú lo decís, el sueldo mensual a depender 100% del favor de Dios, es algo que nos inspira muchísimo. Porque creo que el ser humano se aferra a lo seguro. O sea, nos gusta lo seguro, queremos lo seguro. Eso es bien interesante lo que mencionas, porque uno de los versículos que Dios nos habló cuando dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando el Señor confrontaba a Tomás y le dice, por cuanto viste, creíste. Bienaventurado el que sin ver creyó. Exacto. Y es una situación como que Dios se siente honrado de que simplemente le creas a su promesa. Y pienso que cuando dice, mi justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, eso me sacude a mí, porque prácticamente cada día es una oportunidad para vivirla por fe, y fe es convicción de lo que no se ve. Así es. Entonces, pero uno, como tú decís, le gusta lo seguro, lo cómodo, lo palpable, pero como hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a lo que tal vez no está a caminar sobre las aguas, lo que no es seguro tal vez humanamente, pero donde sabemos que Dios está ahí. Si Dios te ha dicho, bájate de la barca, creer eso, que fue lo que al final le reclamó a Pedro cuando, habiendo caminado sobre las aguas, de repente se distrajo, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué dudaste? Y yo creo que esa pregunta nos lo hace el Señor a cada rato, ¿verdad? Cuando empezamos a tambalear, o como Pedro, a hundirnos, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué dudar? Deja de dudar. O sea, a mí me impacta una versión que leímos hace poco, creo que la traducción lenguaje actual de Hebreos 11, que dice, a Dios no le gusta que no confíes en Él. Yo me quedé, wow, qué buena. Bonita esa versión. Sí. Dios, o sea, Dios como que se siente ofendido, porque prácticamente le estás poniendo un mensaje que a saber que quizás no eres suficiente, o no me amas, o ¿me entiendes? Es como como una ofensa, y a Él no le gusta que no confiemos. Entonces, unas cosas que hemos y seguimos aprendiendo, y estamos en ese proceso maravilloso de madurar, es aprender a confiar en Dios en esos momentos donde no se mira, donde no hay aparentemente por dónde, hay un mar rojo enfrente, Faraón atrás, contra la espada y la pared, pero es el Dios que abre los mares rojos, ¿verdad? Y hace sendas donde no las hay. Así es. Chili, ¿cómo has sentido vos que ha crecido tu fe durante estos más de 20 años, en donde, pues, como bien dice Ricky, pues han tenido que depender 100% del favor de Dios? Bueno, la verdad que es una aventura. Cada día es una aventura, porque, como hablaba Ricardo, o sea, es creer en algo que no ves. Y lo cómodo es creer en algo que estás viendo. Claro. Entonces, ha sido una aventura, pero una aventura bonita. Saber que dependemos completamente de Dios, y que, por ejemplo, si queremos algo y no hay, pues no hay. No quiere Dios que lo tengamos. Y estar agradecidos en todo, ya sea que nos diga sí o nos diga no. Eso que acabas de decir es un bombazo, porque a veces creo que deseamos tantas cosas, el ser humano desea tanto materialismo, que cuando no está, entramos en frustración. Pero verlo como vos decís, que es, no está, Dios no quiere que esté, pues seguimos adelante, ¿verdad? Exactamente. Eso es bien interesante, porque, perdón que me meta. Dale. Y es que... Él habla más. Es que me acordó de cuando Dios nos mostró en la palabra cómo Él miraba la deuda. Porque prácticamente uno de los problemas de la sociedad hoy en día es que, bueno, si yo lo quiero... puede que no tenga en mi disponible, pero hay una tarjeta de crédito. Entonces el engaño y el riesgo
que trae el préstamo, el crédito, la usura o la tarjeta de crédito, es que yo pueda tener lo que yo quiero. Cuando nosotros cortamos, digamos, tener hasta 4 tarjetas de crédito y recuerdo que pagaba como $700 solo para tarjeta. Y no es que no pagara, digamos, nunca quedé en mora, nunca dejé de pagar, pero pagaba a veces el mínimo. Exacto. Porque habían necesidades y todo. Claro. Pero eso es un ciclo vicioso, intereses, tú sabes, que uno termina pagando 3 veces. Exacto. Pero cuando me empecé a leer en la escritura acerca del tema de la deuda, pienso que eso nos hizo entender que, por ejemplo, dice la Biblia, el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta, y el Señor dice, no debáis a nadie nada, dice Romanos, sino el amor. Amor, siempre estamos en deuda hacia el prójimo, hacia Dios. Pero ese no debáis a nadie nada, como que nos marcó. Y cuando el de remate, cuando veo Deuteronomio 28, que una de las bendiciones de la obediencia es prestarás, pero no pedirás prestado. Eso me sacudió, le pedimos perdón a Dios y teníamos la visión de dejar a cero la tarjeta y ya no tener ninguna deuda. Le pedimos perdón a Dios, le pedimos que nos ayudara a llegar rápido a cero. Y sucedió un milagro, que mi mamá vendió una su propiedad y lo repartió entre los 5. Total, lástima que éramos muchos hermanos. Sí. Pero ayudó a cancelar. Y desde entonces dijimos, nunca más, solo tarjetas de débito, obviamente, por la practicidad, pero no de crédito. Y te digo, hasta la fecha ya son varios años. Y hasta la fecha, cabal, porque uno dice, no, la tarjeta por una emergencia, pero Dios nos mostró, o sea, en esa emergencia yo voy a ser Dios. Incluso emergencias médicas. Claro. Que lo más fácil es, me enfermo, no tengo dinero, tengo mi tarjeta, voy al hospital. Y ahí, hasta en eso, Dios ha sido realmente fiel con nosotros en el lado médico. Claro. No dependemos de una tarjeta de crédito. Entonces, prácticamente el Dios que es tu socorro, lo vimos como que era una idolatría, de que el Dios de tu socorro es la tarjeta de crédito. Exacto. Entonces, ahora el Dios de mi socorro es el único Dios. Que Él ha prometido, cuando esté en una dificultad, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. O sea, entonces acudir a Él aún en las cosas económicas y no depender de la usura, del préstamo o del endeudamiento, esa revelación, si le podemos llamar así, ha sido de mucha bendición. Y aunque sí han habido de repente alguna emergencia, hemos visto la provisión sobrenatural de Dios y se siente rico no estar se siente súper bien, la verdad. Pero bueno, creo que todas estas etapas que ustedes han vivido y que han ido aprendiendo y que ahora nos comparten a toda la comunidad, vuelvo y repito, nos inspira muchísimo a volver a ver a quien tenemos que ver, ¿verdad? Que es nuestro Padre Dios. También ustedes tienen una linda princesa que me decía Chely ya que va a cumplir 15 años. 15 años, ahorita ya en noviembre. Valentina, la conocimos, no sé cuántos años tenía cuando la conocimos, pero la vimos chiquita, ¿verdad? La vimos chiquita pero también sabemos que la llegada de ella fue un proceso no tan fácil para ustedes. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros nos casamos, vamos a cumplir 29 años. Eso. ¿Estuvieron renovando votos o van a renovar? ¿Cómo fue? La iglesia tuvimos la reunión, digamos la última reunión de matrimonios del año. Y aprovechamos para tener un evento especial con fotos del día de la boda, de todas las parejas. Y dentro de la dinámica de la actividad hubo un momento de renovación de votos. Qué bonito, qué bueno. Bonito. Bueno, vamos a cumplir ya 29 años de casados, pero bueno, como toda pareja, nos casamos, dijimos vamos a disfrutar un tiempo solitos, sin hijos. Uno planea y al final Dios es el que decide por uno.
Pero dijimos, vamos a esperar un tiempo. Creo que dijimos unos 3 años. Esperamos. Pasó el tiempo y bueno, ya es hora, ya que el Señor nos dé un bebé. Claro. Y ahí fue que empezó ya el problema, entre comillas, de que pasaron los meses y no había embarazo. Bueno, fui al médico, me diagnosticaron ovarios poliquísticos, estuve en tratamiento por un tiempo. Los doctores se dicen esto es para largo, así que paciencia. Bueno, me hicieron exámenes de la tiroides, un montón de exámenes. Bueno, pero ese fue el diagnóstico, ovarios poliquísticos. Entonces pasó que 1 año y nada. Y bueno, uno se quizás como desespera y uno llega y dice, mejor ya no seguimos en eso, dejémoslo y ahí esperemos. Dejamos el tratamiento, 1 año creo que más o menos estuvimos, dejamos el tratamiento y seguimos con nuestra vida. Ya ese tiempo ya estábamos ya sirviendo el tiempo completo. Eso nos absorbía mucho. Claro. Andábamos visitando iglesias, saliendo del país. Bien bonito, ¿verdad? Esa parte también nuestra. La verdad que fue un tiempo que no había como mucha ansiedad, sino estábamos como enfocados en el servicio al Señor. Y esa era nuestra alegría, ¿verdad? No había tanto. Pero ya al pasar año y nada, también uno empieza, bueno, ¿y qué va a pasar? Quizás no vamos a poder tener hijos. Dios nos hablaba que sí íbamos a tener hijos y bueno, y ahí esperando. Llegamos a 12 años sin ver la promesa, porque realmente Dios nos había dado una promesa. La esposa de nuestro pastor, la hermana Fabi, me recuerdo que ella así como con un poquito de temor me preguntó, porque es un tema que alguien que lo está viviendo, alguien que no lo ha vivido tal vez no lo ve así, pero alguien que lo está viviendo, que te estén preguntando. Sí, definitivamente. ¿Y cuándo el niño? Es incómodo, es totalmente incómodo, por Entonces supuesto. ella, así con mucha sabiduría, me preguntó y ya yo le comenté lo que había pasado. Y entonces ella me dijo, ¿y has visitado otros doctores? Pues sí, algunos, un par de doctores, pero ese ha sido el diagnóstico y pues no ha pasado nada. Entonces me dijo ella, yo te voy a hacer una cita con mi ginecólogo y yo la voy a pagar. Creo que ese fue como un empujón, porque yo ya estaba como acomodada. Entonces creo que yo no hubiera ido ya más. Entonces, porque llegas a decir, o sea, estar viendo exámenes negativos, estar cada mes yendo donde el doctor y es algo, no es cómodo. Claro. Entonces yo ya estaba como, bueno, si no, pues resignada, esa es la palabra, resignada. Entonces ahí definitivamente Dios la usó, porque me empujó. O sea, casi que me obligó. Dio el empujoncito que necesitaba. Casi que me obligó. Ahí. Entonces fuimos donde el doctor, y el doctor pues nos preguntó qué exámenes me habían hecho. Ya le explicamos todo, y él, un doctor ya señor, con mucha experiencia, ya nos preguntó de un examen, no me recuerdo el histerosalpingografía, que si me habían hecho ese examen, que no me lo habían hecho. Entonces él dijo, pero eso es uno de los exámenes que normalmente se hacen en este caso, así que vamos a empezar por ahí, vamos a ir poco a poco. Yo ya tenía 36 años, casi, sí, 36 años. Tenemos que ir poco a poco, esto es largo, pero bueno. Entonces me hicieron el examen, que ni me lo pudieron hacer porque no se pudo, ahí empezó el problema. Y estaba como, él quería ver las trompas de falopio, pero ni pudo verlas porque no se pudo, había obstrucción antes. Entonces dijo él, aquí está el problema para empezar. No sabemos si hay más problema interno, pero ahorita esto es lo que vemos. Así que vamos a empezar con el tratamiento cada mes.
Entonces yo realmente creo que era más como un compromiso que sentía. Sí. Porque no, sí, o sea, es que es incómodo. Claro. Entonces, pero como ella no seguía, la hermana Fabi no seguía pagando las consultas, era como un compromiso que había que ir, ¿verdad? Claro. Entonces, empezamos ahí con el tratamiento. Él dijo que iba a ser largo. Eso sí nos advirtió. Al menos se preparó en eso. Sí, que iba a ser largo y económicamente también. Claro. Es costoso. Pero de allí fuimos 2 meses después de eso al tratamiento y nos dio una palabra el pastor, ¿verdad? Sí, el último día del año 2009, 31 de diciembre de 2009, en una reunión de familia. Ajá, y yo empecé en noviembre, creo yo, la visita al médico. Sí. Entonces, en diciembre, en el culto de fin de año, en la iglesia, dijo el pastor, reúnanse con su familia para orar, que no sé qué, con sus hijos. Pero veíamos que él nos veía mucho. Entonces, incluso hasta, yo me puse así como nerviosa porque sentí que nos veía mucho. Entonces, y de repente pues nos dijo el Señor, me da una palabra para ustedes, Ricardo, Chely, que en 3 meses van a ver la promesa. Entonces, y terminó el culto y toda la gente felicitándonos como que si ya había sucedido. Ajá, ya hecho. Bueno, seguimos con el tratamiento y en febrero tú fuiste a Los Ángeles. Contale lo que le dijiste a tu mamá. En ese momento recuerdo que le dije a mi mamá, yo te voy a dar tu primera nieta. Perdón. Okay. Y sin saber que precisamente esa nieta ya estaba ahí. O sea, fue algo, como la Biblia dice, en parte hablamos, en parte profetizamos. Ahí yo no sé ni por qué le dije eso. Pero así era. Okay. Así era. En febrero, pues no vi mi periodo. Y como estábamos ya en el tratamiento, pero como el doctor había sido bien específico que se iba a hacer súper largo, sí. No era algo como que creíamos que ya iba a pasar. Pero teníamos que hacernos el examen para saber, para ir a la siguiente consulta. Entonces nos fuimos a hacer el examen y pues ahí fue el milagro realmente, que ni el doctor creía cuando nosotros le llevamos el examen. Nos preguntó de qué laboratorio era, porque si no era del laboratorio en el que él confiaba, nos dijo que nos lo iba a mandar a hacer nuevamente, porque era algo... Él no creía. Que no, o sea, era sorprendente, ¿verdad? Para él, no era cristiano. No era posible para él que ya hubiera pasado. Claro, que tan ya rápido. hubiera pasado tan rápido. Sí. Pues ahí vimos la respuesta del Señor a 13 años esperándola. Ok. ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia? Bueno, estábamos en el carro, abrimos el sobre, no lo abrimos el sobre del laboratorio. Creo que oramos, ¿no? Sí, oramos y bueno, Señor, al final, pues, como te decía, uno aprende y sigue aprendiendo de que Dios es el que decide lo que va a pasar en nuestras vidas. Y aunque nos cueste siempre estar agradecidos, porque no es fácil a veces. Yo realmente no creí que iba a estar embarazada, o sea, no era algo que lo estaba esperando así tan rápido. Fue realmente sorprendente y empezamos a llorar cuando vimos positivo. O sea, después de un montón de exámenes negativos. Claro. Y ver esa palabra, o sea, fue algo extremadamente emocionante. Cumplirse tan pronto, ¿no? Creo que ese proceso nos deja también una gran enseñanza, porque a veces queremos las cosas ya, ¿verdad? La respuesta ya. Y creo que Dios trabaja muchísimo en ese tiempo, en ese proceso. Y no siempre las respuestas son ya. No siempre las respuestas son instantáneas. Yo creo que como al final yo creo que Dios lo permite de esa manera, porque cuando vemos que Él da una enseñanza acerca de la oración en Lucas 18,
les dice que les dio una parábola sobre una mujer para que oraran y no desmayaran, o no se desanimaran. Y es esta viuda que pedía que se le hiciera justicia, y que no se le respondió inmediatamente. Y dice, hazme justicia a mi adversario. Y llegaba, pero el juez injusto dice, esta viuda me es molesta. Entonces hay que orar al punto de como que si Dios se molestara de tanto estar llegando, ¿verdad? Pero como que Dios en su sabiduría, como al final aquí en la tierra solo estamos alcanzando una estatura como hijos de Dios. O sea, la meta es una madurez, un crecimiento, y el ejercitar paciencia, aguantar y aprender a esperar. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor, y Él inclinó su oído hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y en ese pozo pueden estar algunos que nos están escuchando, en un pozo de la desesperación. Dice lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo en mis labios. Y eso sentimos nosotros. Dios puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces como que ese que confiarán en el Señor es como un testimonio también para los de afuera, porque para el doctor fue un testimonio. Claro. Él era religioso, pero no un cristiano de verdad. Ahí tenía sus imágenes, y él dijo, Dios los ama mucho. Esa palabra Dios los ama mucho. Él no dijo, Dios los ama mucho, porque él cuando vio el papel dijo, pero si el tratamiento apenas iba comenzando. Entonces todo fue la gloria para el Señor. Pero pienso que sí, Dios no es un Dios como el diablo o el mundo no lo quiere programar de todo instantáneo. Exacto. Todo para allá, y eso nos gusta, ¿verdad? La gratificación instantánea, el TikTok, el Instagram, la dopamina del momento, y nos programan para eso, ¿verdad? Pero el reino de Dios es de gente que aprende a aguantar, a esperar con gozo, porque una de las cosas que me han impactado al estudiar, por ejemplo, la palabra paciencia en el griego es hupomoné, que significa resistir con alegría. Entonces uno resiste la tentación de desesperarse, uno aguanta o aguante con gozo, dicen. Entonces prácticamente Dios quiere que en ese proceso, en lugar de estar acongojados y agobiados, nos gocemos, ¿verdad? Exacto. Es lo que nos cuesta. Sí. Pero esa es la verdadera paciencia, no un arte de saber esperar, sino aguantar con alegría. Y eso pienso que alguna gente nos pregunta si nosotros estábamos como deprimidos. Gracias a Dios por el ministerio. Yo creo que por el Espíritu Santo sí nos daba ese gozo. Claro. Y aunque sí queríamos, pero no era que estuvimos... Shelly nunca estuvo deprimida de que yo no me dio ahí el Señor. Solo recuerdo que ya casi, porque fue cuando Tito, mi hermano, con Giselle, que salieron embarazados, y al mismo tiempo salió embarazado Arturo con Aida. Que se iban año y medio con Valentín. Me recuerdo que sí, ahí cuando ellos nos dieron la noticia, como estábamos como bien cerca con ellos, sí sentí yo algo así como... Feíto. Sí, o sea, en nuestra humanidad. Claro. Sentí así como, y nosotros quizás no vamos a tener, o bueno. Sí sentí un poquito de tristeza, no lo voy a negar, porque... Te has olvidado de mí. El Señor. Pero ahí vi también, o sea, el cuidado de Dios conmigo, que no pasó como mucho tiempo. Exacto. Para que saliéramos nosotros embarazados. Exacto. Pero sí ese fue, creo yo, sí un momento. Me imagino cada mujer vive su proceso diferente. Claro. Pero lo importante es enfocarnos en Dios. Claro. Y el agradecimiento, que para mí ha sido clave, realmente. El agradecimiento y enfocarnos en Dios y esperar la promesa. Que el agradecimiento automáticamente nos hace enfocarnos en Él. O sea, el agradecimiento es porque uno no se agradece, ¿verdad? Uno, qué bueno que sos, que estás aguantando, que no, o sea, uno se enfoca en Él y empieza a su mente a desconectarse de lo que está viviendo en el presente
para vivir un presente en Él y agradecerle a Él. Entonces, creo que eso es algo muy importante que como seres humanos debemos practicar. Y hablando pues en diferentes situaciones, tanto como la experiencia que ustedes han tenido, como en nuestra economía diaria, como en los problemas diarios que se dan, cuando empezamos a alabar, pues enfocamos nuestra mirada en Él. Sí, yo pienso que es como una aprobación a la voluntad de Dios, el que agradezcas y el que a la vez y adores al Señor en ese proceso, con una aceptación de la voluntad de Dios y un decirle está bien. Y por el contrario, ¿verdad? Cuando solo hay queja, solo hay molestia, solo hay enojo, amargura, dar lugar a la amargura. Exacto. Por situaciones también donde uno puede compararse con otros, y eso prácticamente también es algo que en nuestra humanidad sucede, ¿verdad? ¿Por qué este sí y yo no, ¿verdad? Pero al final el poder, siento yo decirles, el contentamiento en todo tiempo y poder, aunque ser honesto, porque Dios ya sabe lo que está pasando por nuestra mente y corazón. Claro. Y si David se quejaba en los salmos, pero lo hacía en la presencia de Dios. Y es como decir, Señor, siento envidia, pero sé que no está bien esto y te doy gracias porque así lo has querido tú. Y ayúdame en mi debilidad, quítame esto, no quiero sentir esto. Siento que me has abandonado. De donde sale el salmo, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo escribió David, y después el Señor lo escucha. Pero uno se puede sentir abandonado de Dios, pero el hecho es poder recibir de Dios lo que aparentemente es malo, como Job dijo, de Dios vamos a recibir lo bueno y lo malo no. Jehová Dios, Jehová quitó, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, nada traje y nada me voy a llevar. Pero todo es una bendición de Dios, y como lo que tú decías, ¿verdad? Un enfoque que te hace el agradecimiento de decir, bueno, si yo estoy respirando y todo es por Él, ¿verdad? Y Él lleva mi vida como Él mejor nos conviene, y al final en todos esos procesos hay un crecer, un subir un peldaño en madurez, un ser más como Cristo, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y obviamente pues paciente con nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo, a pesar de nuestras dudas, nuestras infidelidades, nuestra maldad, y Dios muestra ese aguante con alegría. Claro. Y pues al final uno, ayer platicaba con una pareja que perdieron un bebé, que eso, tenía 3 meses en el vientre, un proceso duro. Son unos pastores, pero el hecho es que cada pareja, cada vida, cada persona tiene su proceso, su trato. Recuerdo que tuve la oportunidad para la Cumbre Global de Liderazgo, que por cierto, ahí estaba el pastor Mario Vega y su hijo, y hace el año, no el de este año, sino el año pasado, estuvo Johnny and Friends, más bien la directora de Johnny and Friends, que es Johnny Erickson Dara, y ella en una silla de ruedas dijo, ¿cómo el Señor dijo en el cielo, cómo puedo hacer para llegar a millones de personas discapacitadas con el evangelio? Ya sé, dijo, voy a hacer que Johnny quede parapléjica. Y uno dice, wow, qué duro es. Pero ella decir eso, mira, ahí llegamos nosotros con nuestros pequeñitos problemas, a la par, al ver eso, te imaginas el impacto. Pero eso no fue todo, sino que verlo decir a ella con una sonrisa, con un gozo, entender su propósito aquí en la tierra, entender que al final sí hay sufrimiento, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pedro dijo que es necesario a través de sufrimientos, pero el remate fue cuando dice, y bueno, estoy agradecida con el Señor, y con esa sonrisa, porque ya terminé mi segundo proceso de quimioterapia, y yo estaba llorando porque yo dije, Señor, o sea, no bastó con la paraplegia,
que no puede mover, sino que de remate permites un cáncer. Wow. Si tú fueras Dios y yo fuera Dios, te hubiéramos dicho, ya suficiente con él. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Definitivamente. Pero cuando la ves con ese gozo y agradecida con Dios, sí, y bendiciendo a Dios, no es, por lo menos en ese momento a mí me dio vergüenza. Y uno, por unas cositas, sí, yo dije, wow. Encuentra el propósito. Exactamente. Del trato. Y yo pienso que es interesante y clave no compararse, ¿verdad? Y no estar viendo otras vidas, porque nuestra vida, Dios nos ama, nos hizo únicos, somos especiales para Él tal como lo hizo, y al final todo se trata de Jesús, claro, no de nosotros. Claro. Nosotros no somos el centro, Él hace como Él quiere, pero toda la gloria es del Señor, y tenemos que vivir como en deuda con Él. Y pienso también, una de las cosas que han marcado mi vida es leer que el hijo pródigo decía, en su plan de regreso a casa, dice, ya no merezco. Uh-huh. Entonces esas palabras para mí son clave en la vida. Todos los días levantarme, no merezco estar en Cristo, no merezco su sangre, no merezco su perdón, no merezco sus misericordias, pero me las ha dado. Uh-huh. No porque yo lo merezca, sino un favor inmerecido, es gracia. Entonces tengo que vivir no como que yo merezco. Uh-huh. Porque eso cambia todo. Definitivamente. Y viviendo como no merezco, todo para mí lo voy a ver como ganancia, uh-huh, como uh-huh, una bendición. Uh-huh. Y es la bendición pues que Vale y ha traído también a sus vidas. He visto por ahí en unas publicaciones que también toca, ¿verdad? Uh-huh. ¿Está empezando a cantar? Ha estado cantando, okay, desde el año pasado, creo, sí, yo, sí. Okay. Siempre le ha gustado cantar. De hecho, le gusta más cantar que tocar. Que tocar, sí. Mira, ve. Y le gusta más también la danza, que todo lo demás. Es el arte que más le gusta. Okay. Desde chiquita. Gracias a Dios sirve al Señor con el canto, con el piano, y también en Lumi Kids, en la escuela dominical. Okay. Le gusta también los niños darles clases. Y ya predicó también una vez ¿en serio? En la nave principal ya sí, predicó. Un martes que estamos estudiando los héroes de la fe. Ella habló de Esther, que es, digamos, el libro favorito de ella. Entonces Dios nos puso, y ella estaba en su corazón queriendo hacerlo, sí, y pues tuvo su primera experiencia, y ella, sentimos que le gustó. Buenísimo. Hacer eso. Bueno, incluso me dijo, mami, creo que me gustó más compartir que cantar. Ok. Creo que ha cambiado bastante antes era como un poquito más calladita, hoy es un poco más extrovertida, sí, ¿o me equivoco? Digamos que pequeña era muy extrovertida, pero cuando llegó a la preadolescencia, hasta ella misma dice, tuve mi año, ¿cómo es que? Rebelde. Como todos, ¿no? Quizás de entre 11 y 12 y algo de años. Cambios hormonales. Uh-huh. Ahí sí estaba ella así como que casi ni hablaba. Claro. Nos parecía extraño porque no había sido así. Exacto. Y ahora no. Hoy ya nuevamente está volviendo es la Valentina de pequeña. Ahí va ya extrovertida, ¿no? Ricky reflejado ahí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y mientras todo este proceso sucede, también Ricky toma una decisión, considero yo, muy importante, que es el hecho de ya pastorear una comunidad. ¿Cómo sucede eso, Ricky? Bueno, Dios nos da el sentir de compartir, pero siempre hemos sido muy de no forzar nada, uh-huh, de esperar en Dios. Uh-huh. Pero nuestro pastor de nuestra iglesia madre, hermano Jorge Juárez, nos dice, me da una palabra de que, uh-huh, Dios tiene un ministerio primario, uh-huh, y no solo en la alabanza. Entonces, se refería a los de Efesios 4:11, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo le dije, sí confirma algo que sentíamos en nuestro corazón con Shelly, pero no queremos forzar nada, le decía yo. Y aún no me gustaría, digamos, cuidar una obra del Señor en El Salvador, le dije, uh-huh, sino que tal vez en un lugar donde pueda utilizar alguno de los idiomas que Dios en su misericordia me ha permitido aprender, uh-huh, ya sea en Estados Unidos con el inglés o en Alemania con el alemán, le dije. Uh-huh. Y entonces me dijo, me parece que no quieran forzar nada, y bueno, oremos. Uh-huh. Justo a la semana nos llaman de Alemania, una pareja que había estado orando porque
otra pareja llegara allá para ayudarles a abrir una obra. Okay. Como pastores, y eso sí nos sorprendió porque esa pareja no sabía lo que habíamos platicado una semana atrás con el pastor. Y ahí vimos la sobrenaturalidad de Dios, porque para entrar como misionero en Alemania uno necesita ya tener el dinero para sostenerse previamente para que le den la visa de misionero. Entonces tiene que presentar un contrato con una iglesia. Bueno, en todo vimos la provisión sobrenatural de Dios. Y nos fuimos allá, la visa nos la dieron de 3 meses. Hicimos un viaje previo también, pero a cada viaje Dios proveía. La primera vez fuimos aún con Valentina pequeña, ¿verdad? Eso hizo, iba a las calles yo a evangelizar, y pues una iglesia alemana que nos apoyó institucionalmente y nos daba el local para los cultos. Teníamos los cultos miércoles y domingo en la tarde, y íbamos evangelizando en las calles. Llegaba gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Honduras, toda la oficina de la embajada de El Salvador en Berlín, Alemania, llegaban. Y bueno, iba bonito el proyecto y todo. Tuvimos que regresar por lo de la visa, pero ya queríamos ir por un año. Y necesitábamos 36,000 euros. Pero como Dios había provisto, simplemente estábamos. Y viene el pastor y la esposa del pastor y me dice: estén quietos, no metan mano, o sea, esperen en el Señor. Y en esa espera, el pastor dice al púlpito un día: abran un discipulado. Lo dijo general hacia la iglesia, y nosotros le tomamos la palabra y comenzamos el discipulado en nuestra casa. La primera reunión llega un ateo, la esposa del ateo, la novia del ateo, el papá de la novia, el primo, el mejor amigo, y un grupo bien bonito. Y así fue que empezamos todos los martes a tener este discipulado. Y bueno, Dios de repente usó a nuestro pastor de jóvenes de nuestra iglesia madre como una ayuda espiritual y darnos esa empujadita, ¿verdad? Y confirmar en el tiempo. Y así fue como de la casa pasamos ya al auditorio de la Universidad Albert Einstein, comenzando la iglesia, ¿verdad? Y Dios como puso pausa allá en Alemania y nos ha metido a estar haciendo discípulos acá en Antiguo Cuscatlán. Gracias a Dios, un proceso bien lindo, porque ver lo que el Espíritu Santo está haciendo con muchos jóvenes, con la obra, familias, matrimonios, que es algo que es una pasión también de nosotros, ver matrimonios restaurados. Y ahí estamos felices con esa visión de hacer discípulos que hagan discípulos, ¿verdad? Y pues agradecidos con Dios por ese favor inmerecido también, para estarle sirviendo en ambas cosas, porque siempre la consigna del Señor ha sido: no deje el ministerio de alabanza, siempre sigue con el ministerio de alabanza, pero también pastoreando. Y gracias a Dios pues también el Señor ha levantado líderes, muchos jóvenes que también pueden ayudarnos para seguir también llevando la alabanza, la adoración a Dios en el cuerpo de Cristo, donde Él abre puertas, y atendiendo la obra. Pero bien trabajado. Sí. La verdad me llama mucho la atención los procesos que han vivido como familia, como esposos, y me encanta muchísimo también cómo se ubican cada uno de ustedes, porque casi siempre cuando hablamos de esposos que son pastores, automáticamente como que la esposa es pastora, no sé si por nombre o por posición o por qué, pero me encanta que Chely siempre ha sido clara y dice: yo no soy una esposa de pastor, no soy pastora, sino que soy Chely. Me encanta realmente eso. Es un tema obviamente que daría mucho para hablar, pero el ubicarse cada quien en su función. Yo sé que Chely también ha sido un soporte para ti, Ricardo, en muchas situaciones. Yo siempre digo que los esposos lloramos cuando cerramos la puerta de la habitación y nadie se da cuenta, solo nuestra esposa, ¿verdad? Y Dios, obviamente, que está ahí, pero que podemos desahogarnos y llorar y expresar cómo nos sentimos. Entonces, tener esa función, esos papeles muy determinados, es una bendición realmente que veo en ustedes como matrimonio. Así que nos inspiran nuevamente a estar ubicados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Creo que esta entrevista nos ha motivado, número uno, a saber que Dios da procesos largos, no es algo instantáneo. Dios
abre puertas donde no habían, en el caso del embarazo con Valentina, y Dios también puede cambiar de dirección ciertos propósitos o metas para siempre engrandecer su reino, como fue en tu caso, pues ahora no solo la alabanza, sino también el pastorado y pues a cargo de una comunidad. No me resta más que realmente agradecerles a ustedes por su tiempo, por abrir su corazón y por venirnos a enseñar estos 3 puntos muy importantes para nuestra vida. No, gracias a ti, realmente, Josué, por tu profesionalismo, que siempre admiramos. Gracias. Y, bueno, hasta este resumen final que hiciste denota tu gran grado de profesionalismo. Siempre te hemos admirado y que Dios siga usándote con este lindo programa de Búnker. Amén. Ha sido un honor realmente para nosotros. Obviamente toda la gloria es del Señor. Así es. Es su Espíritu Santo el que nos ayuda, nos da la fuerza. Y pues qué lindo eso también cuando mencionabas, porque me hizo recordar que en lo que dijiste de que los procesos largos, de que Dios pudiendo llevar al pueblo de Israel directo, estaba cerca, tuvo que ahorrarse años. Pudo haberse ahorrado años, pero al final lo que estaba trabajando era el corazón. Exacto. Evidenciar lo que había en el corazón. Así es. Los ídolos y si realmente amaban a Dios o tenían fe. Y yo creo que es lo mismo, ¿verdad? En las vidas nuestras, Dios puede dar un hijo rápido, así es, pero procesos que son necesarios para lo más importante es que se vea Jesús en nosotros. Así es. Chely, cerremos dando unas palabras a esas madres que de repente pueden estar en la situación que vos estabas hace 16, 15 años atrás. ¿Qué les podrías decir a ellas? Bueno, como decía, cada una tenemos nuestro proceso diferente, pero al mismo Dios. Y Dios es el que da el sí o da el no. Y debemos agradecerle por lo que Él tenga destinado para nosotros, nosotras. Los milagros existen. Claro. Y para alguna que me esté escuchando es algo imposible, pero si Dios lo quiere hacer, lo hace y es posible. Y a aprender a esperar con paciencia, alegres. Puede ser que tarde o que no, pero agradecerle en todo tiempo y tener la mirada puesta en Él y no compararse con nadie, sino esperar el tiempo que es el perfecto, el de Él, hacia cada una. Gracias por entrar con nosotros al Búnker, el espacio donde la entrevista no es un monólogo, sino una tertulia entre 2 personas que hablan sus experiencias personales para inspirarte y ayudarte a sobrellevar situaciones que quizás tú puedas estar pasando. El Búnker, conversaciones que resuenan e historias que inspiran. Hasta la próxima.